UMA TV, gracias al auspicio de la Universidad María Auxiliadora UMA, cambiando historias. Bienvenidos y bienvenidas a tu programa UMA TV, programa producido por la Universidad María Auxiliadora UMA, cambiando historias. Soy Gladys Morán, rectora de la Universidad María Auxiliadora, y el día de hoy vamos a tratar un tema más de cambiando historias a través de la educación, sin olvidar nuestros orígenes. Para mí en particular es un privilegio, un placer el día de hoy entrevistar a mi padre, el ingeniero Osvaldo Morán, socio fundador de la Universidad María Auxiliadora, y juntos los dos hemos establecido este sueño, y él para mí es un gran maestro, un gran mentor, una historia de éxito inspiradora sobre cambio de historia personal a través del esfuerzo personal y la educación, sin olvidar jamás sus orígenes y devolver a su comunidad aquello que viene recibiendo. Vamos a hablar largo y tendido con él y estoy segura que aprenderemos juntos de varias historias y lecciones de vida. Sin más, quisiera pasar a la entrevista con el ingeniero Osvaldo Morán. ¿Cómo estás, papá? Qué gusto hablar contigo. Para mí es un privilegio. Nunca te he entrevistado, pasando por ahí, y de tantos programas que hemos conducido y con toda la experiencia que tú tienes, yo creo que así como tu familia, tu círculo cercano y los grandes colaboradores que has ido teniendo a lo largo de tu vida, yo creo que nuestra audiencia también se puede beneficiar de escuchar esa historia inspiradora, esa historia de gran lucha personal y social, y también de hablar sobre temas de emprendimiento, que lo vamos a tocar. Pero gracias por estar en el programa, gracias por aceptar la entrevista también. Yo sé que eres una persona muy reservada, muy humilde, no te gusta hablar de ti, pero hoy vamos a compartir esa historia tan fascinante que tienes. Primero, agradecerte por el cariño que me tienes, brindarme tu espacio para contar una experiencia de vida de mi parte. Me siento indudablemente emocionado y muy motivado de que tú, que eres mi hija, me entreviste sobre lo que Dios a lo largo de mi vida me ha puesto en este mundo. Quizá la experiencia que pueda transmitir pudiera servir de algún ejemplo a las generaciones, a los jóvenes, pero más que eso, es bueno que se sepa cómo los emprendedores de nacimiento emprendemos permanentemente, desde que nacemos hasta que Dios nos lleva arriba. Así es. Y hablemos un poco de los primeros años, esos años formativos. Permítame llamarlo ingeniero Morán para darle ese cariz de entrevista. Hablemos de esos primeros años y cómo surge ese sueño que usted tuvo de surgir a través de la educación, a través de ser cada vez más grande, aún en contra de las circunstancias. Nace en Ancash en el año 39, estamos a fines del 39, casi comienzos del 40. Coméntanos un poquito de esa infancia, de su trayecto por primaria, secundaria, cómo llega a la universidad y todos los retos que tuvo que enfrentar. Indudablemente, recordar los primeros años de nuestra vida es algo emocionante. Mi padre se separa de mi madre apenas algunos meses de haber nacido yo, y prácticamente yo he vivido los primeros años con mi madre únicamente. Mi madre descubre en mí que tengo una gran vocación por el estudio. Ella apenas tenía segundo año de primaria y se le ocurre enseñarme a leer, porque yo le pedía que quiero aprender. ¿Qué edad tenía usted y dónde? Tenía dos o tres años. Indudablemente yo he nacido en un distrito de Huasta, que pertenece a la provincia de Bolognesi y está en la región Ancash. Este pequeño pueblo es muy tradicional, muy histórico, porque en la colonia tuvo cierta presencia. Los jesuitas hicieron una hermosa iglesia. Allí, en donde mi madre oraba permanentemente, yo lo acompañaba a sus rezos, a sus entregas a Dios. Allí inicié mis estudios
seguramente 2 o 3 años. Lo más sorprendente es que cuando yo llego, en ese tiempo no había pues inicial, primaria y secundaria, solamente había transición y luego primaria y continuaba la secundaria y la universidad, ¿no? Me acuerdo mucho que cuando mi madre me lleva, mi madre era muy limpia, me llevaba muy elegante y apenas tendría 3 o 4 años, me lleva al primer día de clases y mi profesor me recibe, qué elegante ha venido su hijo, ¿no? Hasta ahora me acuerdo de esas frases de mi profesor. Me dice, este va a ser tu salón, señora Domitila, qué gusto que haya venido. Y de una vez que ingrese a su clase porque usted llegó puntualmente y que vaya tomando su ubicación. Vi pues que detrás de mí entraron algunos que parecían que tenían más años que yo, eran más altos. Ya, y lo más sorprendente, para hacerla más breve, es que gracias a la enseñanza de mi madre, no solo a deletrear, sino a aprender a leer, no muy corrido, pero con la fluidez suficiente frente a mis colegas que no sabían cómo era la A, ni cómo era todo lo que se tenía que aprender para vocalizar y finalmente leer un párrafo. Y siempre me ponían de ejemplo. Entonces el profesor decía, aprendan de Morán. Y normalmente me incomodaba porque eso generaba, me daba cuenta, celos de mis colegas. Bueno, lo importante es que al descubrir mi madre que me gustaba, me dio los primeros pasos. Qué maravilloso es eso, tener a su madre, su primera profesora, ¿no? Claro, la primera mentora de su mamá, que con segundo año de primaria le enseñó los fundamentos de saber leer, entra a la escuela muy joven y empieza a destacar. Luego, ¿cómo continúa el tema de su educación primaria? Y vayamos un poquito narrando la historia a través del tiempo, porque toda historia de superación es superar obstáculos, ¿no? Y hacerlo con mucha perseverancia y con mucho liderazgo también hacia nuestro alrededor. Coméntenos rápidamente sobre ese paso. Hice la transición, pasé al primer grado, qué bueno profesores que tuve en ese tiempo, en mi tierra, Huasta. Pasé al segundo grado y mi madre me dice, necesitamos, porque tu padre no nos manda nada, necesitamos para que puedas continuar estudiando, ir a trabajar. En ese tiempo, las grandes haciendas azucareras de Paramón a San Nicolás que había en la zona actual de Barranca, solicitaban muchos trabajadores como el peonaje para las cosechas y para una serie de actividades agrícolas. Y la veo a mi madre trabajar con ahínco para poder sacar algunos centavos en ese tiempo, porque los centavos se contaban. Y la vi a trabajar a mi madre, yo tenía 6, 7 años, y dije, tengo que ayudar a mi madre porque ella sola no puede, ¿no? Y mi madre me decía, no, tú te sientas, no, le digo, yo tengo que ayudarte. Y así comenzó a despertar en mí el aspecto de ver qué hay que hacer para ganar algo más de dinero, apoyando en este caso a mi madre. Y finalmente, por muchas razones, familiares sobre todo, un tío, hermano de mi padre, me dice, quédate en Barranca a estudiar. Y le habla a mi madre y la convence. Y así es como yo estudio mi primaria desde el 3º, 4º y 5º, solamente hasta el 5º en ese tiempo, en la localidad de Barranca, que ahora es una provincia. Ha crecido mucho. En ese tiempo no tenía más que 1000 habitantes, ahora tiene 280.000 habitantes. Es una provincia pujante. Cada vez que regreso allí me emociono porque digo, aquí pasé mi primaria, mi infancia. Pero lo más importante es que el director que me tomó el examen de ingreso quedó muy impresionado de mí. Enseña muy bien en la sierra, enseña muy bien en tu tierra. Usted es un alumno brillante. No necesitamos ni certificado, nada, para que usted entre al 3er año. Así que tercer año de primaria. Primaria, por supuesto, ¿no? 3er grado sería ahora. Y de esa manera destaqué, fui el mejor alumno y todos mis colegas querían que yo les enseñara. Despertó la inquietud por la enseñanza, cosa que me acompaña hasta la muerte, creo, ¿no? Ahora cuando yo me encuentro con los estudiantes aquí en la universidad, yo les quiero enseñar. Nací para enseñar, nací para transmitir lo que uno aprende y sabe.
Y mis colegas toda la noche venían a mi casa, que parecía ya un nido, un centro de enseñanza. Y mis familiares ya pues reservaban una mesa con una pizarrita para que yo les enseñe a mis compañeros del alma. Termino la primaria, en buen puesto yo tenía la posibilidad de ser becado para el Guadalupe, no pude venir por aquellas razones, que sería muy largo comentar. Coméntenos, porque esa es una historia también de retos, ¿no? Y ese paso por Barranca fue ayudando al tío en la chacra, ordeñando ovejas, pastando, ayudando en el cultivo. Es una labor bastante extenuante y la combinaba con sus estudios y con enseñar a sus colegas aquellas asignaturas en donde estaban atrasados. No tendría más de 8 o 9 años, ¿verdad? Así es. Es una historia realmente hermosa, ¿no? Porque mi padre, que era un gran agricultor en Barranca, compró algunas tierras. Mi padre lo llamaba casi como un padre, hermano de mi padre, que vino de mi tierra a Barranca, aprendió mucho las costumbres de japoneses, tuvo la influencia japonesa, por cuanto la migración japonesa en esos tiempos era fuerte, y aprendió todo lo que un japonés puede hacer en el campo. Y él necesitaba de un apoyo, recién se había casado, sus hijos eran muy tiernos, mis primos, y mi tío me llevaba a sembrar, a cosechar en los tiempos de vacaciones, y en las mañanas yo tenía que de todas maneras traer la vaquita para ordeñarlas y vender la leche. Era mi rutina, ¿no? O sea, muy temprano salía al campo a traer las vacas, llevar las vacas después del ordeñamiento. Estudiaba y finalmente en la noche se enseñaba a mis colegas. Y creo que aprendí muchísimo de la vida, que es ser útil a los demás. Así es. Termina primaria y ¿cómo es que llega a esa transición de estudiar secundaria? ¿Cuánto le costó hacerlo? ¿Y qué pasó en el interior? Efectivamente, como yo ocupé el primer puesto en ese tiempo, podían becar al primer y segundo puesto a colegios importantes. Había en Huacho y había en Lima, Guadalupe, por ejemplo. Yo soñaba con entrar a Guadalupe. Pude haber sido de la Celeste a los guadalupanos, pero no pude. Le dije a mi padre, a mi tío Vicelino, que era para mí como un padre, le digo, tío, yo quiero estudiar la secundaria. En Barranca no había secundaria. Hoy ya tenemos varios colegios de secundaria. Y mi tío me dice, muy bien. El ómnibus sale para ir a Huacho, porque tenía que primero entrar a Huacho para que pueda yo ir a Guadalupe. Lamentablemente en esos tiempos habían los vehículos de transporte que eran unos camioncitos con 2 cabinas adelante. Tenían que esperar que se llenara de pasajeros, aunque yo me había levantado a las 6 de la mañana, y no pude llegar a las 8 a tiempo para poder registrarme y dar mi examen de madurez mental en ese tiempo, ¿no? Y llego con media hora de diferencia, me dice, señor, usted es joven, ya no puede usted ingresar. Perdí 3 años después de la primaria en esas andanzas porque quise venir al Melitón Carvajal, a Lima, no pude, porque los recursos económicos son los que finalmente me motivaban a que yo no pudiera estar en esos colegios tan hermosos que era aspiración mía. Y me acuerdo de mi padre, le digo, pero si mi padre está en Huaraz, ¿por qué no lo visito? Lo visité. ¿Qué edad tenía? Yo ya tenía 13 años. Y llega por su cuenta a Huaraz a tocarle la puerta, a ir buscando dónde estaba su padre, toca la puerta con el ánimo de poder continuar estudiando secundaria. ¿Y cuál es esa experiencia? Porque es importante conocer un poquito de eso, porque muchas personas dicen, debido a las dificultades, no he podido ser más, ¿no? La historia de grandes personas, y creo firmemente que los líderes se forjan en crisis, en momentos duros, es precisamente desarrollar esa resiliencia y hacer de las dificultades peldaños hacia algo mayor. Entonces llega a Huaraz por su propia cuenta, 13 años, toca la puerta para ver si su padre lo podría albergar y ayudar a estudiar secundaria, que era su anhelo.
¿Qué pasa allí? Y coméntenos brevemente y cómo termina la secundaria y cómo es que llega a estudiar ingeniería y por qué ingeniería. Y cómo también contribuye sigue usted enseñando a sus pares y en diversas actividades, porque ese tema de devolver a la sociedad lo que uno va aprendiendo es una constante en su vida. Y coméntenos, por favor. Y yo quería ser ingeniero desde que estaba en primaria. Definitivamente yo soñaba por ser un ingeniero. Soñaba con ser un ingeniero electricista, hacer grandes centrales hidroeléctricas en nuestro país, porque sabía que le faltaba mucha energía a nuestra patria. Y ese afán que me hizo rodar por diferentes lugares y al no conseguir, alguien me dice, pero ¿por qué no lo visitas a tu padre? Anda. Así que opté le digo a mi mamá, voy a verlo a mi padre. Después de casi 14 o 13 años, le toco la puerta a mi padre, porque de allí mi padre nunca me había visitado. Y yo lo sentía en el alma, ¿por qué no me visita mi padre, no? Toco la puerta, él se sorprende y me dice, yo soy Osvaldo, le digo. He venido a visitarte y quiero estar contigo porque quiero estudiar secundaria. ¿Cómo no? Me dice, me hizo pasar, claro, muy cariñoso. Y vi que mi padre tenía un pequeño taller donde hacía varias cositas, tenía un torno, soldadura y otras cosas que hay en un taller. Y yo le digo, ¿yo puedo trabajar en el taller? Como decir, no te voy a costar nada, ¿no? Así que me dice, bueno. Y yo en una semana aprendí todo lo que se hacía en el taller. Me era suficiente porque las ganas de ir más, para mí en el paso encontrarme con un torno y tornear instrumentos o tornear ciertas piezas que se hacen en el torno, lo aprendí muy rápido. Tanto que el maestro tornero se sintió incómodo y celoso por mí. Sin embargo, yo no fui a quitarle el puesto. Le digo a mi padre, ¿cuánto le pagas a tu tornero? Te pago tanto, págame la mitad y yo me quedo a hacer cosas adicionales. Mi padre aceptó. Efectivamente me pagaba. Yo era un obrero más del taller de mi padre. Eso fue en septiembre de un año y en marzo mi padre me ve bajar con mi uniforme y con mi maletín rumbo al colegio. Él se queda más sorprendido, todavía me dice, ¿qué ha pasado? Yo había dado mi examen de admisión, que se llamaba examen de madurez mental en ese tiempo. Ocupé el primer puesto en ese examen. Y yo en esos 3 años me estaba repasando todos mis cursos, indudablemente no me quedé atrás. Porque sabía que en algún día tenían que tomar un examen. Como ocupé el primer puesto, me dice, usted es becario. Tenemos la oportunidad de que usted pueda venir a su beca el primer día de clases. Venga nomás. Lo único que tiene que traer es su ropa, su uniforme y sus cosas. Para ser un alumno interno totalmente becario. Para ser un alumno interno totalmente, tiene que salir los sábados, los domingos, etc., ¿no? Entonces le digo a mi padre, no te preocupes porque me he ganado una beca y voy a estar interno, voy a visitarte los sábados y domingos para seguir haciendo algunos trabajitos que me sirva para comprar mi lapicero, mi cuaderno, mis cosas. Totalmente sorprendí a mi padre. En realidad yo tenía que hacer esa cosa porque mi padre tenía más hijos. Y él seguramente valoraba también su esfuerzo para ver qué hago con Osvaldo más que quiere estudiar, etc., ¿no? Bueno, es largo, la secundaria lo hice muy bien, ocupé siempre los primeros puestos, me gustaba estudiar, por lo último yo no creo haber sido tan inteligente, pero lo que sí me gustaba estudiar con mucha responsabilidad. Y esa misma responsabilidad que tenía en primaria, mis colegas de secundaria igual me tocaban la puerta. Esta materia, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y como sabían que a mí me gustaba transmitir, enseñarles, me tocaban la puerta siempre. Pero lo más importante es que cada vacaciones que tenía yo en el colegio, me venía a Lima a trabajar para hacer mis uniformes, mis cosas, mis cuadernos, inclusive para ayudar a mis hermanos que eran menores que yo. Que estaban en Huaraz. En Huaraz. Mi padre se casó pues con otra señora y tuvo 6 hijos más, mis hermanos. ¿Qué pasa? Que en cada vacaciones de estas yo aprendí a fabricar instrumentos musicales. Mi padre era un gran músico y ligado a los instrumentos de viento, de las bandas que hay en las provincias, en el ejército, las bandas
que en Cierta Patria o en El Señor de los Milagros escuchamos el compás de la banda. Ese era mi padre, también en su zona. Lo concreto, aprendí a hacer instrumentos musicales y mi padre había pensado que podríamos formar una empresa con él. Terminé secundaria con honores y todo lo demás. Y mi padre me dice, ¿y ahora qué piensas hacer? Y yo quiero estudiar ingeniería. Y yo había pensado pedir un préstamo al banco para poner una empresa de fábrica de instrumentos musicales. Tú has dominado tanto. Yo he llegado a fabricar hasta un saxo. Eso te dice tu padre. He pensado en pedir un préstamo al banco Para fabricar instrumentos y abastecer toda la zona norte, Trujillo, Cajamarca, Chiclayo. Le digo, no, yo primero quiero ser ingeniero. Yo me voy a Lima a estudiar, pero yo no puedo porque tengo que ayudar a tus hermanos. No te preocupes. Yo ya hablé con estas fábricas para que me puedan dar trabajo en mis momentos libres y voy a estudiar. Ingreso a la UNE con un buen puntaje, también tengo una beca para estudiar internado en la Universidad de Ingeniería, mi alma mater, como la quiero a mi universidad querida. Lo concreto es que mi padre muy triste se quedó y nunca pude hacer una empresa con mi padre, que él soñaba tantos que yo fuera su socio. Trabajé y estudié en Lima. Y es hermoso trabajar y estudiar porque uno valora el esfuerzo que le cuesta hacer unos cuantos soles para comprarse un libro o lo que fuera. Pero como igualmente me gano la beca de estar en la casa del estudiante de mi querida universidad, salía los sábados y domingos también a visitar a mis parientes, me iba a visitar a mi tierra, Huasta querido, que está ahí siempre abandonado como todos los pueblos pequeños del Ande del Perú, haciendo muchas cosas. Y estando en el 5º año de la Universidad de Ingeniería, pude generar la electrificación de mi tierra. Es otro tema muy importante. Quise que mi tierra tuviera luz. La capital, que es Chiquián, tenía una lucecita que parecía una vela y no alumbraba nada. Y ese era un alumnado público, mucho menos alumnado domiciliario, ni mucho menos energía para siquiera generar alguna industria pequeña. No era nada. Y yo termino la universidad y tengo la suerte, por mi nota, lo que sea, que Electroperú me llame a ser su gerente de electrificación rural, en donde se hacen pequeñas centrales hidroeléctricas o electrificación de los pequeños pueblos al interior del país. Yo pude desarrollar 400 proyectos al interior del país de electrificación de estos pueblos. Y naturalmente no podía abandonar mi tierra, que era uno de los pueblos abandonados de nuestro querido Perú. Porque vinieron la comisión, sabemos que usted, paisano, es ahora el que manda en Electroperú, en la parte de electrificación rural de los pequeños pueblos. Hemos venido trayéndole un moldecito de queso para que nos pueda pensar hacer la electrificación. Y ustedes no van a venir a verme. Yo tengo el manejo de electrificación rural del país y yo voy a ir a la provincia para electrificar toda la provincia, que tiene 19 distritos, y el distrito que más quiero, que es nuestra tierra, será la primera en ser electrificada junto con la capital. Hoy están los 19 pueblos totalmente electrificados con la energía que yo pude darles en esa actividad. Yo iba cada 15 días a mi tierra para ver cuál era el avance de la obra. Yo no tenía por qué ir, poder haber mandado a los ingenieros supervisores para que vieran, pero yo quería ir. Y me acuerdo mucho que las comunidades se juntaban para decir, llegó el ingeniero Morales. Bueno, son cosas de la vida. Y de esa manera hice la electrificación de mi tierra como una retribución al lugar que nos vio nacer. Siempre uno quiere a su tierra, uno aspira otra vez visitarla, y si fuera todos los días sería mejor. Bueno, esto es el pasaje por la Universidad de Ingeniería. Termino bien, tenía la opción de una beca para Inglaterra, no pude por X razones, pero me quedé en Electroperú. Y mis sueños de manejar grandes centrales hidroeléctricas se estaban postergando. Seguramente
en Electroperú me vendí como un buen gerente. Pero es una empresa del Estado, pero que se maneja como una entidad privada. Y me llaman a manejar una empresa de cocinas, fabricación de cocinas. La líder de aquel entonces. Cocinas y refrigeradores. El 90% del mercado nacional era abastecida por la empresa Fanametal Samundo, que eran cocinitas a mecha. Algunos padres de familia se acordarán, porque después del carbón viene las cocinas a querosene, a mecha, después viene el gas. La eléctrica, etc. Pero estábamos en la siguiente etapa del querosene, que se movía el mundo con querosene, con cocinas a mecha, y nosotros fabricábamos 30 a 40 mil cocinas mensuales. Tenía 1.200 trabajadores que estaban a mi cargo porque era gerente de producción. Me interesó pasar de la electrificación de Electroperú a ser gerente de esta empresa porque quería probar mi capacidad gerencial. Hice algunos cursos en ESAN, etc. En ese tiempo recién aparecía esta escuela de negocios de ESAN. Aprendí administración de empresas. Me acuerdo mucho de los profesores, no sé si algunos de los de ESAN se acordarán de Enrique Valdés, el gran, que tiene un monumento. Pocas universidades le ponen, salvo, he visto por ahí unos monumentos, salvo ESAN, que tiene como símbolo de su mentor importante, Enrique Valdés, que levantó mucho en ese tiempo la Escuela de Negocios ESAN. Hice varios cursos con él. Aprendí mucho lo que es administración gerencial y todo lo que sea necesario de un manejo gerencial. Nunca me olvido, por ejemplo, de Enrique Valdés cuando me dice que es un gerente. Es aquel que da resultados a través de otros, a quienes dan los medios para que estos resultados se consigan. Eso nunca me olvido. Entonces yo cuando tengo mando, formo un equipo y le doy los medios para que puedan conseguir los resultados que yo o la entidad quiere que consigamos. Descubrí que podía ser un gran gerente, pero siempre el sueño de querer regresar a Electroperú. No pude volver más a Electroperú. Les cuento una anécdota como Electroperú, que es bueno que se sepa, ¿no? Entraba el gobierno de Alan García. El senderismo había ahuyentado a muchos pobladores de diferentes pueblos, sobre todo de Ayacucho. Ajomarca era uno de los pueblos que Sendero invadió, se retiró llevó a todos los jóvenes para que formen parte del ejército senderista, y muchos fueron degollados en plena plaza de armas. Y los que no huyeron, pero le pidieron a Alan García retornar a su tierra porque estaban abandonadas sus chacras, sus animales, todo, abandonados totalmente. Y en ese afán de retorno les pidieron que solamente haya una guarnición militar permanente. Y Alan, como era uno de sus primeros aspectos de política nacional que iba a desarrollar, reúne al ministro de Agricultura, de Vivienda, de Educación, llevó a 6 ministros, y el ministro de Energía y Minas en ese tiempo no pudo ir y me designan a mí para que yo reemplace al ministro. Yo digo, pero ¿qué esperanza le puedo dar a este pueblo que ha abandonado su tierra para que retorne y tenga no la vigilancia militar para que no les pase nada, sino para comenzar a desarrollar su pueblo que tanto aman? Yo soy ingeniero electricista, estoy especializado en electrificar muchos pueblos. Voy a electrificar en el menor tiempo a este pueblo que retorna con ganas de volver a crecer en su tierra. En pleno terrorismo, en la provincia más afectada por el terrorismo, una zona roja total, donde nadie quería ir. Nadie quería. Entonces yo me he llevado un grupo electrógeno que se maneja con petróleo,
Me he llevado cables, me he llevado lámparas, me he llevado todo, me he llevado un grupo de profesionales de Electroperú. Y el primer día que llegamos con un helicóptero llevando todo el equipamiento, le pido a la población que estaba otra vez renaciendo en su tierra, ¿quién tenía o quién era dueño de los eucaliptos que había ahí? Porque había que cortar eucaliptos sin que estos puedan secarse plenamente, pero plantarlos como postes para electrificar. Qué entusiasta la gente. Nos acompañó a cortar alrededor de 40 postes, eucaliptos que crecen muy bonito. Y hemos trabajado todo el día que llegamos y toda la noche. Y a las 5 de la mañana pudimos prender el grupo de electrógeno y electrificar la plaza, parte de la guarnición militar, el colegio, la iglesia, etc. El comercio en primera plana dice, Ajomarca electrificado en 24 horas. Comenzó a revivir la gente, dijo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se hizo la luz? Es que yo tenía que devolverle el ánimo a la gente de creer en su pueblo, de creer en lo que hace, y que lo haga bien, y que tenga seguridad de que lo va a hacer sin ningún peligro, ¿no? Igual he electrificado a diferentes pueblos, porque si yo contara la historia de todos los pueblos que he electrificado es para morirse, ¿no? ¿Cuántos pueblos? 400 pueblos. El Perú tiene como 1.600 pueblos pequeñitos, tiene como 2.500 también, ¿no? Pero así fue. Les comento esta historia porque la única forma de retribuir a la gente es devolverle el ánimo a vivir, el ánimo a que pueden hacer, el ánimo que no todo está perdido. Ese hecho, alguien me llama de Palacio y me dice, Morán, tu capacidad gerencial ha llegado a Palacio, el presidente se ha enterado por los periódicos que has podido electrificar. Los ministros, muy preocupados, me dicen, ¿qué has hecho, Morán? Bueno, lo que tenía que hacer, devolverle el ánimo a la gente desde mi campo que domino, que es la parte eléctrica. Nos hemos reunido todos los ministros y queremos que te quedes acá medio año. El de educación para que levante los colegios, el de transporte para que arreglen los puentes y las carreteras, el de comunicaciones para que recuperen los teléfonos y todo. No, le digo. Donde ellos no querían ir. Querían dejarme todo a mí para... Claro, porque ellos no querían ir, tenían miedo, ¿no? Le dije, yo no puedo, porque tengo también en Electroperú mucho que hacer. Muchos pueblos como estos necesitan mi presencia. Pero por lo menos me quedé un mes. Recuperamos la línea telefónica, que había el único teléfono que tenían ahí en ese tiempo. Pudimos arreglar un puente que era clave para que ingresen los alimentos y salieran de ese centro. Pudimos recuperar el colegio y dejarlo pintadito para que los jóvenes vengan. Y apenas de los 200 jóvenes que tenía Ajomarca, apenas pudimos recuperar 23 jóvenes para que comiencen su clase. Una vez que dejé bastante avanzado todo, me retiro y ya cada sector, educación mandó sus supervisores, salud también, hice la posta médica. Devolví el ánimo de vivir a la gente, ¿no? El ánimo deprimido que habían al huir de Ajomarca por la persecución del sendero, que recuperen su lugar, su hábitat y sean grandes también. En paralelo, ha sabido combinar la actividad pública, la actividad privada con la enseñanza. Nunca dejó de enseñar. Comenzó a los 6, 7 años enseñando a sus pares dentro del colegio. Continuó lo mismo en secundaria, en la universidad también. Y fue jefe de práctica en la UNI, continúa como docente, llegó a ser decano, se jubila en la UNI, es más. Pero coméntenos un poquito esa experiencia y vamos a tratar en otro programa sobre toda su experiencia de emprendedor, porque incluso siendo estudiante emprende, ¿no? Emprende una academia preuniversitaria, emprende libros de texto, pero coméntenos esa otra gran pasión que tiene sobre el tema de la enseñanza. Y con eso terminamos esta primera entrevista, querido papá, y vamos a continuar con otra entrevista sobre la enorme experiencia de emprendimiento y el colorario, la gran coronación siendo la Universidad María Auxiliadora que hemos establecido.
Pero cerremos esta primera entrevista con su experiencia en la UNI como docente, cómo eso que va construyendo desde niño lo logra consolidar también en la Universidad Nacional de Ingeniería, porque uno de mis recuerdos más antiguos que tengo es despertarme en medio de la noche y verlo en la mesa de la sala calificando pruebas y decir, papá, ¿por qué no duermes? No, es que estoy calificando los exámenes de mis alumnos. Y eran cerros de exámenes en los tiempos en que todo se hacía a mano, y con tu planillón de récord de notas o registro de notas, poniendo las notas y los promedios con sumo cuidado, y esas amanecidas de combinar tu actividad privada, pública, para dar educación, alimentación a tu familia, con la actividad de enseñanza, en los tiempos en que a los docentes universitarios se les pagaba muy, muy poco, pero esa vocación nunca la dejaste. Coméntanos un poquito. Claro, desde que mi madre me comienza a enseñar, se me quedó muy grabada la paciencia de la enseñanza, las ganas de transmitir, que el otro aprenda lo que tú estás enseñando. Y si hay que repetir 3 veces para que aprenda, era 3 veces. Bueno, yo admiraba mucho a mi madre, que tuviera en mí la entrega por la enseñanza. Y si me sirvió en la primaria, en la secundaria, etcétera, me sirvió también en la universidad. Porque después dejé los trabajos esporádicos que tenía para ganarme algo, aun cuando tenía la beca de la Casa del Estudiante, pero siempre uno necesita recursos para su ropa y otra cosa más, ¿no? Libros. Muchos que postulaban querían que les enseñáramos. Y formamos un grupito por especialidades, por materias aritmética, trigonometría, matemática, etc. Y yo recluté varios jóvenes para preparar una especie de academia preuniversitaria. Ahí lo hicimos. Me di cuenta que la enseñanza, aparte que es muy bonita, te permite tener algún recurso para financiarte algunos avances en tu vida. De esa manera termino la universidad y de manera circunstancial un colega me dice, me estoy yendo a los Estados Unidos, quisiera que me reemplaces 6 meses hasta que llegue diciembre como jefe de práctica en la Universidad de Ingeniería. Son algunas horas que se van en tales días. Yo dije, no interfiere con lo mío, como me gusta enseñar, le acepté. Y me quedé enseñando por horas más de 20 años. Tengo muchos alumnos egresados que han triunfado en el mundo. Me alegra cuando algunos vienen y me dicen, ingeniero Morán, estoy en los Estados Unidos, hago esto, hago lo otro. Quiero salir a almorzar con usted porque le agradezco mucho. Siempre sus consejos nos han servido bastante, a mí y otros colegas que están también en otras partes. Bueno, la satisfacción que tiene un docente es seguramente la gratitud de sus alumnos. Eso es lo más grande que uno puede esperar, porque todo lo demás pasa. Pero cuando alguien te dice gracias porque he crecido por la enseñanza que aprendí de usted, no solamente en conocimiento, sino en valores, que es lo más importante. Despertar en la otra persona que más allá de asimilar conocimientos, es importante ser amigo, ser fraterno, ser hermano, pero hermano de verdad, ¿no? Ahora tengo muchos hermanos y los llamo como hermanos, porque son personas que han avanzado mucho, pero a veces se han quedado por una serie de razones que no dependen necesariamente de ellos. Pero el hermano está ahí siempre, y el prójimo está allí. Y seguramente, más allá de todo lo que uno hace por lo demás, es esa vocación de servicio que uno quiere tener por el resto. Mientras uno no mire a su prójimo con amor y pueda ver si se ha caído, levantarlo y decirle, levántate y camina junto conmigo, porque mañana podemos ser nosotros los que caemos, ¿no? Entonces,
de nada vale la vida. O sea, más allá de enseñar, más allá de ser gerente, más allá de las actividades públicas o privadas que uno pueda desarrollar, está ser amoroso con tu prójimo, que nos despierte la inquietud de apoyar al prójimo, de darle si puedes darle, si necesita a tu prójimo, no esperar que te lo pida, ir, tocarle la puerta. El resto sería la universidad, que es lo que soñamos. Mi hija, vamos a hacer un preámbulo nada más. Mi hija, que estaba gerenciando grandes empresas, estuvo con Alicor Perú-Bolivia, con el Grupo Romero, desde muy pequeña hacia mi hija es otra historia gigantesca. En otro momento podemos hablar de Gladys, hoy rectora, que yo la admiro mucho. Gladys pasó a la IBM y tenía a su cargo de un producto de la IBM que manejaba el Grupo Andino. Viajaba constantemente a Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia también, ¿no? Pero sucedieron las Torres Gemelas, estamos hablando de 2001. Y vamos a hablar de eso, perdón que lo interrumpa, papá, vamos a hablar de eso en el siguiente programa, porque vamos a hablar de todas las historias de emprendimiento. Y no quiero Pero quitarte seguramente el mayor emprendimiento que hemos hecho es la UMA. Es la universidad. De eso hablaremos después. Y eso nace con que mi madre me enseñó y me dé... Y atrás de mis grandes aspiraciones de ser un buen ingeniero, etcétera, etcétera, como que lo fui, o buen gerente, como que he sido, he demostrado mucho también, o gran capacidad organizativa que he tenido. Seguramente lo más grande que se ha hecho junto con mi hija es la universidad, que eso será... En el siguiente programa. En el siguiente programa. Muchas gracias, Gladys, por esta entrevista. Gracias, papá. Yo creo que hemos aprendido de tu historia inspiradora, una historia de resiliencia, una historia de pensar siempre en retribuir todas aquellas oportunidades que uno se va gestando y a lo largo del camino, construir ese camino con mucho amor también, porque muchos tienden a victimizarse por las circunstancias y otros miran las oportunidades en esas circunstancias desafiantes. Y la vida se construye mirando las oportunidades y creciendo con los obstáculos. Y la vida es hermosa. La vida es maravillosa. Cada día que uno despierta y va a agradecer a Dios de que nos permite ver como Así hoy es. te veo en otra situación. Jamás pensé ser tu socia. Y eres el mejor socio que uno pueda tener. Y el mejor padre que uno pueda tener. La orgullosa soy yo, señores y señoras que nos sintonizan. Nos vamos a una breve pausa y continuamos con más en tu programa UMA TV. UMA Tips, gracias al auspicio de la Universidad María Auxiliadora UMA, cambiando historias. Hola a todos, hoy te quiero compartir 3 tips importantes para formalizar una empresa, ya sea una empresa grande o una empresa familiar. Vamos a empezar. Tip 1. Registro de nombre comercial. Antes de iniciar cualquier trámite, asegúrate que el nombre de tu empresa no se encuentre registrado por otra persona. Lo puedes revisar en la plataforma de SUNAR. Esto te dará exclusividad de uso de nombre y evitará futuros problemas legales. Tip número 2. Constitución de la empresa. Para esto necesitarás redactar una minuta de constitución con la ayuda de un abogado, la cual debe ser firmada por todos los socios y luego llevarla a una notaría para su elevación a escritura pública. Posteriormente, esta debe ser escrita en los registros públicos. Y tip 3. Obtén tu RUC y la licencia de funcionamiento. El RUC se tramita en SUNAT y es importante para poder emitir facturas y también para cumplir con nuestros deberes tributarios. Luego, debes tramitar la licencia de funcionamiento en la municipalidad del distrito donde operará tu negocio. Cada municipalidad tiene sus propios requisitos, pero generalmente incluyen presentar planos de local y una inspección de defensa civil. Así que ya lo sabes, sigue estos pasos y estarás en camino a un negocio exitoso y formal.
Soy la magíster Kelly Hernández, docente de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad María Auxiliadora. Visítanos en uma.edu.pe y cambia tu historia. ¿Sabías que en el país hay más de 3 millones de micro y pequeñas empresas? Esto significa un crecimiento del 4% más que el año pasado. Si quieres unirte a ellos, entonces tienes que ver este video. El Perú es cuna de emprendedores que transformaron sus sueños en realidades. Desde distintos rubros, se pueden encontrar ideas de negocios que ayuden y satisfagan las necesidades de las personas. Probablemente has escuchado que no se necesita estudios para comenzar un emprendimiento, y en ciertos casos es verdad. Sin embargo, tener los conocimientos adecuados facilitarán tu camino al objetivo. ¿Dónde puedes aprender más sobre emprendimiento? En la Universidad María Auxiliadora capacitamos a nuestros estudiantes con las herramientas necesarias para que puedan desempeñarse tanto en el campo corporativo o independiente. En la Facultad de Ingeniería y Negocios contamos con las escuelas de Administración y Negocios Internacionales, Administración y Marketing, Contabilidad y Finanzas e Ingeniería de Inteligencia Artificial. Nuestro sistema está diseñado para que nuestros futuros profesionales puedan competir en el mercado del emprendimiento, orientados a producir, comercializar, exportar o importar productos y servicios tradicionales y no tradicionales. Soy el magíster Cristian Pérez, docente de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad María Auxiliadora. Y si te apasionan los negocios o quieres iniciar uno, te invito a dar el primer paso en nuestra casa de estudios. Visítanos en uma.edu.pe y cambia tu historia. Pero este es otro cable. ¡Qué chorizos! ¿Estás seguro que toda tu fibra es fibra? Rápido, cámbiate a Win. Internet 100% fibra óptica en toda nuestra red. Win, el internet de los winners. Está viendo PBO. Hola, soy Jorge Ortiz, el vicerrector académico de la Universidad María Auxiliadora. Hace 3 meses conozco al ingeniero Osvaldo Morán y rápidamente me pude dar cuenta de que es una persona sencilla, muy orientada al personal, siempre acercándose y preguntándoles cómo se encuentran, si tienen algún problema, si necesitan algo. Se muestra con todos muy cariñoso, muy humilde, y estoy seguro que todas esas cualidades han configurado también una identidad en la Universidad María Auxiliadora. Lo veo también como un padre orgullosísimo de su hija, que es la rectora de la universidad. En fin, estoy convencido de que el ingeniero Morán es una persona noble, es un caballero. Queridos amigos y amigas, estamos de regreso en tu programa UMA TV, programa producido por la Universidad María Auxiliadora UMA, Cambiando Historias. Acabamos de escuchar y ver una entrevista con el ingeniero Osvaldo Morán, una fascinante historia de un cambio de historia a través de la educación, sin olvidar sus orígenes. Nos vamos a un UMA Tip y volvemos con más en tu programa UMA TV.
UMA Tips. Gracias al auspicio de la Universidad María Auxiliadora, UMA, cambiando historias. Hola a todos, aquí te traigo 3 tips para que aprendas a definir tu público objetivo. Ya sea que tengas una empresa grande o un negocio familiar, conocer a tu audiencia es clave. Comencemos. Tip 1. Analiza los datos demográficos y psicográficos. No solo es importante saber su edad, género y ubicación, sino que también es entender el comportamiento, los valores y los intereses. Utiliza herramientas como Google Analytics y encuestas para recopilar información. Conocer estos detalles te ayudará a adaptar mejor tu mensaje y producto a sus necesidades. Tip 2. Identifica sus problemas y necesidades. Averigua qué les preocupa, qué soluciones buscan y realiza grupos focales o entrevistas para obtener insights más profundos. Al entender sus problemas específicos, podrás ofrecer soluciones más efectivas y atractivas. Y tip 3. Crea perfil de clientes ideales, también conocidos como buyer persona. Estas son representaciones ficticias, pero detalladas de tus clientes ideales basadas en datos reales. Esto ayudará a enfocar tus esfuerzos de marketing de manera más precisa y efectiva. Así que ya lo sabes, definir tu público objetivo es esencial para el éxito de tu negocio. Pon estos tips en práctica y verás cómo mejora tu estrategia. Soy la Magíster Kelly Hernández, docente de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad María Auxiliadora. Visítanos en uma.edu.pe y cambia tu historia. Queridos amigos, amigas, llegamos al final del programa UMA TV, programa producido por la Universidad María Auxiliadora UMA, cambiando historias. Soy Gladys Morán, rectora de la universidad, y para mí es un placer estar cada semana acompañándote con una nueva edición de este tu programa, donde tratamos temas de interés en diversos rubros: tecnología, negocios, salud y un tema de salud mental, de varios temas que te pueden interesar para aplicar en tu día a día. Una de las secciones también que hemos aperturado para tratar en diversos programas es la de cambio de historias a través de la educación con responsabilidad social. Hoy hemos entrevistado a alguien muy especial para nosotros, que es el ingeniero Osvaldo Morán, a quien tengo el enorme privilegio y honor de llamar mi padre. Y junto con él pusimos la Universidad María Auxiliadora. Él es un ejemplo de responsabilidad social, viene de un origen bastante humilde, del campo del Ande peruano, con una madre, mi abuelita, que era campesina de uno de los pueblos de Ancash, y con mucho esfuerzo y sola logró salir adelante. Y mi padre desde los 6 años trabaja y es un ejemplo de superación y de llegar a las más altas esferas del servicio privado y público y del emprendimiento sin olvidar nunca sus orígenes y de devolver a su querido Huasta y a todo el Perú aquello que iba aprendiendo a lo largo de su vida. Y de eso se trata nuestro caminar por la tierra, de ser cada vez mejores y devolver a nuestra sociedad esa maravillosa oportunidad que nos da de salir adelante, porque somos, como dirían los grandes poetas, capitanes de nuestro propio barco y nuestro destino lo forjamos con cada decisión que tomamos. Y desde la UMA queremos mandarle un mensaje a todos los que nos escuchan, a todos esos emprendedores que sueñan con salir adelante y hacer de su comunidad una comunidad mejor. A todos nuestros estudiantes, padres de familia, docentes, colaboradores y toda la sociedad. La educación es la mejor vía para salir adelante y superar cualquier limitación. Al final, la educación siempre gana la batalla contra la oscuridad, contra la ignorancia, contra la desigualdad, contra la falta de oportunidades. Y esa educación, si lo unimos a la responsabilidad social, que es devolver a nuestra comunidad aquella oportunidad que nos da de ser mejores, es lo mejor que podemos hacer por nuestro país y por nuestro mundo. Y ya lo sabes, si piensas estudiar sin dejar de trabajar, tienes en la Universidad María Auxiliadora la mejor opción. Para más información, entra a nuestra página web www.uma.edu.pe y cambia tu historia.
UMA TV, gracias al auspicio de la Universidad María Auxiliadora UMA, cambiando historias.